no tienen ni idea de las ganas que tengo de la reseña de hoy. Y para eso preparé el libro y una copa de vino. Vamos a la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Estoy contenta porque por fin voy a poder destrozar En el pueblo del gato vampiro, este maldito libro que me ha timado, me ha engañado y me ha hecho enfadar muchísimo. Así que espero que ya tengan su copa de vino preparada porque vamos a hablar de En el pueblo del gato vampiro. En el pueblo del gato vampiro es un libro que yo conseguí de segunda mano y además es un libro de estos libros confusos. Por un lado lo encontré en la sección infantil en un reread, por otro lado buscando en internet lo catalogan como juvenil adulto. Pero luego lees la sinopsis y la sinopsis no tiene nada de juvenil y dices, esto es chungo. En el pueblo del gato vampiro nos cuenta la historia de dos Ronin que van paseando por el mundo yendo y haciendo sus cositas de Ronin. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es que la autora es estadounidense, si mal no recuerdo, con ascendencia japonesa, y sin embargo toda la investigación que hizo acerca de la cultura y la tradición japonesa es terrible. Es decir, quiero decir, yo lo único que tuve que hacer es abrir Google y googlear Ronin versus Samurai para entender cuál era la diferencia entre una y esas dos cosas. Y sin embargo aquí te das cuenta de que esta mujer no solamente confunde términos, sino que los usa de manera poco apropiada, lo cual para mí personalmente es una cosa que me suele disgustar bastante. Me disgusta muchísimo que hagan esta apropiación cultural y que encima de todo lo hagan mal y que saquen las cosas de contexto y que no tengan una mínima, pero mínima de investigación y que digas, bueno, al menos sé coherente con lo que escribes. También entiendo que esto no deja de ser un libro de fantasía y que probablemente se pueda escudar en ello y pueda decir, no, estas son las reglas de este universo fantástico que yo me creé, que es exactamente igual al planeta Tierra y al universo en el que nosotros vivimos, pero con conceptos diferentes. Sí, por supuesto que sí, ella siempre puede, o sea, la autora siempre puede jugar con ese punto, ¿no? Al ser un libro de fantasía, siempre fue de jugar con el hecho de son mi fantasía, mis reglas. En este universo alterno que no es el Japón real que nosotros conocemos, es porque me niego a decir que esto ocurre en Japón, porque evidentemente no. No, porque como he dicho antes, se ha pasado la cultura japonesa por el arco del triunfo completamente y la ha doblado y manipulado de manera que encaje en su historia. Entonces, en un sitio que bien podría ser Japón, pero que no lo es, existen estos dos Ronin que van de pueblo en pueblo. Estos dos Ronin son absolutamente venerados y aceptados porque en la fantasía idílica de esta mujer, los Ronin son como samuráis, son una cosa que son muy admirados, la gente los ama, el pueblo los adora y bueno, a donde quiera que ellos van se entiende que van a ser la representación del bien y la justicia porque son Ronins. Spoiler, no era así. En fin, estos dos hombres van de pueblo en pueblo hasta que van y llegan precisamente al pueblo donde vive uno de los mentores de uno de estos dos Ronin. Cuando ellos llegan ahí se dan cuenta que el hombre está viviendo casi en la pobreza, no entiende bien por qué y empieza a darse cuenta de que hay unos ciertos rumores y estos ciertos rumores dicen que el pueblo está azotado por un gato vampiro. Que hay un gato vampiro que ataca a mujeres y que las muerde, abusa de ellas y las asesina. Si esta es la primera vez que estás en una de mis reseñas haters, tengo que decirte que a diferencia del resto de reseñas que hay en mi canal, las reseñas haters sí que tienen spoilers. Tienen spoilers básicamente para que yo pueda explicarte por qué he odiado este libro, por qué no me ha gustado y básicamente pueda exponerte las cosas sin miedo.
Aún así, procuro siempre no decir nada importante, nada que te pueda chafar el final, aunque en este caso va a ser un poquito inevitable. Dicho esto, voy a continuar y ya está. Si te quedas aquí, que sepas que no te pierdes nada. O sea, de verdad, no te pierdes nada. Al contrario, te ahorraré un libro que te puedas leer malísimo y nos divertiremos juntos echando un poquito de hate. Bueno, al punto ellos dos empiezan a hacer esta investigación para averiguar quién es el gato de vampiro y dónde está ese gato vampiro. Aparece un perro en este libro que se unirá a estos Ronins, que se va a unir a estos Ronins, y evidentemente al ser un perro, este perro odia al gato vampiro con todas las fuerzas de su alma. Es como un gran aliado porque obviamente los perros odian a los gatos, y más si son gatos vampiros. A medida que van pasando la historia empiezan a ocurrir cosas paranormales que realmente no son ninguna cosa paranormal. Es invierno, está nevado, pasan algunas cosas tipo ¡ay! Ha crujido una rama, ¡ay! Ha crujido una rama por aquí, y alguien de repente tiene una herida en el cuello que es tipo como una pequeña mordida, pero esa persona no entiende cómo se la pudo haber hecho si estaba muy lejos del supuesto gato vampiro. Al mismo tiempo van descubriendo que hay unos timadores en la iglesia, en el pueblo, unos timadores que supuestamente te protegen del gato vampiro, y en vez de protegerte, bueno, trabajan con este gato vampiro. Van a empezar a pasar muchísimas cosas y hay algunas escenas de acción que no están mal. De hecho, la escena de acción, digamos, final es bastante entretenida. Es una de estas acciones donde ya todo el pueblo se une para derrotar al gato vampiro y hay una pelea masiva de delincuentes contra el pueblo en general, y hay espadazos y hay luchas de espadachín y tal que están muy bien. O sea, no son realmente buenas porque se nota que la autora no es experta en battle y está muy bien, es decir, no todo el mundo puede ser Abercrombie, sino que está bien, o sea, te divierten, tienen sus cosas, están bien narradas y ya está. No es malo ese tipo de peleas. El problema de esto es que a medida que se va desenrollando la trama, empiezan a aparecer cada vez más y más personajes en una arquetípica historia tipo Agatha Christie de quién será el gato del vampiro, quién será el villano, qué es lo que está pasando aquí, muy a lo Scooby-Doo, para que nos entendamos, muy al encuentra al enemigo real. Pero ninguno de estos momentos, en ningún punto a lo largo del recorrido de esta historia, se te van dando pistas de quién puede ser realmente el gato vampiro. Empieza a haber un montón de especulaciones por medio de estos Ronins y empiezan a atar cabos de una manera básicamente mágica, porque no lo entiendo. Luego tenemos a este típico protagonista femenino que en vez de ser una verdadera ayuda o ser una buena protagonista femenina, es una protagonista que está ahí para estorbar, está ahí para hacer el papel de damisela en peligro, está ahí para decir yo voy a ayudar y me lanzo al peligro sabiendo que no tengo ninguna oportunidad para poner a todos los protagonistas en jaque, y es un personaje que además es bastante plano y que no termina de aportar nada en la historia más que el peso de hay que ir a rescatar a la tonta esa. Es así. Los personajes están bien, los dos Ronin están bastante bien, aunque sus personalidades a veces se pueden llegar a confundir, lo que significa que la autora no ha hecho un gran desarrollo de personaje en sí mismo. Porque en el momento en que tú empiezas a confundir a los protagonistas y no sabes quién es quién en qué momento, algo no se está haciendo bien. La parte más decepcionante de este libro es cuando, a medida que va ocurriendo la historia, te vas dando cuenta cada vez está más alejada de la fantasía y más en el espacio terrenal. Este libro, como he dicho antes, tiene una premisa engañosa donde al parecer te prometen ser un libro de fantasía y termina siendo un libro común y corriente de aventuras y de detectives, un thriller bastante maluno. A medida que va pasando la historia también te vas dando cuenta que no existe el tal gato vampiro como sí, sino es un delincuente a sí mismo que tiene las cuerdas vocales lastimadas y que como cada vez que habla hace una especie de maullido y por ende se llega a llamar a sí mismo el gato vampiro. ¿Por qué vampiro? Porque tiene una especie de arma en forma de ganchos que es la que va dejando las huellas de desgarro en
en los cuellos de las víctimas. Nada más. No hubo gato, no hubo vampiros, pero sí hubo un perro. Y el perro fue lo mejor del libro. Hay que decirlo, el perro era bastante simpático, mordía cuando tenía que morder y sobre todo mordía a los protagonistas cuando los tenía que morder porque a veces los protagonistas eran muy pesados, los pobres. Es un libro decepcionante, sin embargo entiendo por qué lo encontré en la estantería de infantil y por qué en internet está catalogado como joven adulto. Es decir, no creo que sea un libro infantil en sí mismo, quizás muy avanzado para ser infantil, pero está en la perfecta edad para que niños a partir de los 13 años en adelante se quieran meter a una novela negra o adentrarse a un nuevo género que sería el thriller, la novela negra, la investigación en sí mismo, disfrazado de aventura y fantasía, porque no deja de ser una historia que está disfrazada. Esta es una historia completamente terrenal, disfrazada de fantasía, disfrazada de aventura. Yo no recomiendo este libro porque, insisto, que se me hizo un timo, lo compré con muchas ganas y le tenía como muchísima ilusión. Sobre todo lo que se habla acerca de la cultura japonesa está transgiversada de una u otra manera, así que cuando los autores hacen muy poca investigación y doblan las cosas de su manera, a mí ya me resta en el libro. Pero entiendo, por ejemplo, que alguien joven de 13 años que está cambiando de género y que está interesándose en un nuevo género es una buena y nueva manera de abrirle un género nuevo y de adentrarlo en un nuevo tipo de historias. Así que quizá el problema es que a mí, uno, se me pasó muchísimo el arroz y la edad en este tipo de historias, y segundo, que a nivel investigación y culturalización a mí no me gustó que transgiversaran tanto la cultura japonesa o la cultura nipona en este aspecto. Eso, aparte de la gran decepción de no tener ni vampiros ni gatos, lo cual para mí lo hace un cero patatero total. Como he dicho antes, quizá para gente que está cambiando de género, quizá para aquellos que están haciendo la transición de libros de fantasía a libros un poco más terrenales, un poco más serios, este no deja de tener ese grado de aventura y quizá les pueda interesar y quizá les pueda gustar. Yo evidentemente no puedo recomendar este libro porque se me hizo malo, no, malísimo, y me he sentido absolutamente timada con este libro. Y ya está. Hasta aquí llegamos con la reseña del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final con copa de vino incluida. Espero que no le des una oportunidad a este libro porque realmente es muy malo. Gracias por haberme acompañado. Espero que te la hayas pasado genial. Yo me divierto mucho grabando este tipo de reseñas y pasándomela tan bien con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Ya solo me queda recordarte que Mami Forbit sube videos 2 veces a la semana. Todos los jueves videos súper random y los domingos hablando de libros. Porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!